Estamos aquí nuevamente y ahora con nuestro invitado de todos los viernes, el historiador del municipio de Santo Domingo Este, José Vázquez. Damos la bienvenida y buenos días. Buenos días, Ana Jiménez. Buenos días, Miguel. Hoy tenemos algunos déficits, ¿verdad? Afectivos por circunstancias, pero ya se reincorporarán los muchachos. Buenos días a todos nuestros radioescuchas y televidentes. En el día de hoy vamos a tratar un tema distinto, un tema que está en la palestra y que impacta de manera decisiva la evolución política del mundo. Es el caso de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. En ese sentido debemos decir, Ana, que la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán es un hecho que no se reduce a una decisión administrativa ni de mera conveniencia circunstancial, sino producto de un proceso de desgarramiento, de un proceso de desgaste. Es una guerra que tiene un periodo prolongadísimo y que no se inicia ni siquiera en el momento en que se produce la ocupación de los Estados Unidos de Afganistán en octubre del 2001. Ya tenía 20 años, sino que esto viene desde el surgimiento del conflicto con el ascenso al poder de los socialistas encabezados por Nur Mohammad Taraki, y que dio al traste con una serie de transformaciones, de cambios que llenaron de miedo, que llenaron de estupor a los sectores conservadores internacionales y a los sectores fanáticos religiosos locales del Islam, sobre todo a los talibanes, a los cuales Estados Unidos utilizó como punta de lanza para garantizar el debilitamiento del régimen socialista, sobre el cual hay muchas añoranzas, sobre el cual hay mucha nostalgia en el pueblo afgano, al extremo de que un 93% de la población, en encuestas que han sido hechas por Radio Kabul, lo echan de menos, prefieren el régimen socialista. Y la gente dirá, ¿por qué entonces los socialistas no son los que gobiernan Afganistán? Bueno, es una realidad bastante compleja, bastante complicada, porque el fanatismo religioso tiene mucho poder, y estas células, pues talibanes, que son las que en este momento dominan, han gobernado el país en 2 ocasiones, ya tenían 20 años fuera del poder cuando fueron derrocados por la ocupación norteamericana y ahora resurgen al poder. Sí. Pero sería bueno saber, Ana, ¿qué es Afganistán? ¿Cuáles son las características de este pueblo? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus condiciones geográficas y demás? Afganistán es un país del Asia Central, montañoso, prácticamente aislado, sin salida al mar. Es un país inmenso que tiene una extensión territorial que ronda los 655.000 kilómetros cuadrados, según algunas cifras. Otros solo le atribuyen 647.000 y tantos kilómetros cuadrados, pero de todo modo es un país inmenso, sí, con una población que en el 2019 rondaba los casi 36 millones de personas. Diríamos mejor de almas, porque en Afganistán más que de personas hay que hablar de almas, porque allí los derechos, allí las condiciones de la dignidad humana, las condiciones del respeto a los derechos individuales, políticos, sociales, no existe. Y aunque hay un legado importante dejado por el régimen socialista que encabezó este equipo
basado en una serie de necesidades históricas de aquel pueblo, aunque este legado ha introducido elementos importantes, predomina el elemento religioso. Estos cambios fueron iniciados por la llamada Revolución de Saúr. ¿Por qué la Revolución de Saúr? Porque la Revolución de Abril ocurrió en el mes de abril. Se refiere al segundo mes del año según el calendario persa, por el cual ellos se rigen. Entonces, Afganistán tiene una extensísima frontera que sobrepasa los 5.600 kilómetros y tiene frontera con unos 6 países. Wow. La principal está compartida con Pakistán, que es de 2.430 kilómetros. Luego está Tayikistán, con el cual comparten una frontera de 1.206 kilómetros. Luego tenemos a Irán con 936 kilómetros, Turkmenistán con 744 kilómetros, es un país multiétnico, es un país multilingüístico, tribalizado, donde hay una rivalidad permanente diversos grupos étnicos. Es un país atrasadísimo, con un nivel de analfabetismo a la llegada de los socialistas al poder de un 98%, un nivel de analfabetismo que lograron reducirlo a un 75%, donde introdujeron importantes cambios justamente en la educación, donde la mujer adquirió los derechos a la educación, donde la educación fue establecida como laica, fue independizada del Estado. Los niños, los infantes, niños y niñas, entonces pudieron integrarse en una misma comunidad académica, docente, y podían asistir a la escuela. A la mujer se le permitió andar sin la famosa burka, o sin el chador, que son velos que se usan obligatoriamente en el marco del Islam, lo cual impone el régimen de los talibanes. La burka es un velo que cubre el cuerpo completo desde la cabeza hasta los pies, y a la mujer no puede enseñar ni siquiera la cara, apenas puede mirar por algunas rendijas del velo para que se le vean los ojos apenas. El chador ya deja ver algo más de la cara, pero también es un velo que cubre el cuerpo completo. El hijab es otro tipo de velo mucho más popular y más extendido, y el niqab, pero el hijab ya deja ver la cara, aunque según la descripción es un velo que cubre, un pañuelo que cubre la cabeza y el cuello, pero no con tanta rigidez como son los demás. La mujer que violenta esta norma definitivamente es lapidada, es ejecutada. Las ejecuciones en el mundo talibán contra mujeres se producen tanto por esta razón como por razones de infidelidad, por razones de violación al pudor, a la moral pública y demás. Esta revolución de los socialistas, sin embargo, está pendiente de seguir siendo aplicada, porque aquel pueblo, con unos niveles de abandono, de pobreza, donde la migración representa la única opción que han tenido los afganos en medio de la guerra para escapar del oprobio, para escapar de la persecución. Es uno de los pueblos que más emigra, huyendo de la tragedia social que representa la represión. De los grupos étnicos o lingüísticos predominantes allí están los pastunes, que son el grupo mayoritario,
está también los tayikos, los azaras, los uzbecos, aymak, turcomanos, baluchis, pashais, nuristanes, kujares, árabes, brahwis, paramis, entre otros. Son muchos grupos étnicos, difícil de conjugar en términos de un solo régimen. Por eso la importancia del régimen socialista, que logró establecer un régimen educativo sobre la base de las propias lenguas nativas. Y eso facilitó el proceso de educación y de reducción del analfabetismo en aquel país. Uno de los logros más importantes de este proceso revolucionario de la revolución de Saúl fue las reivindicaciones económicas, políticas y sociales, en las que fueron distribuidas en una primera etapa unas 250,000 fueron dotadas de tierra, unas 250,000 campesinos, unas 250,000 familias. Fueron liberados unos 8,000 presos políticos, lo cual tiene mucha significación en un país acostumbrado a la represión, al totalitarismo religioso, islámico, y donde los socialistas eliminaron incluso todas las trabas que impedían el acceso de los trabajadores a los medios de producción. Una pregunta escuché que los socialistas disminuyeron un 75% sobre la educación, el nivel de educación. Me gustaría que me hable sobre cómo se maneja, cómo es la educación en Afganistán. ¿Quiénes tienen acceso? Si todos, si toda la población, o hay limitaciones para esto. Si la mujer puede estudiar, puede tener una carrera universitaria. Si tanto los niños, los infantes, niños, niñas, pueden estar todos incluidos en un aula, porque como vemos en lo que nos ha dicho, las mujeres tienen como que están un poco limitadas. Entonces me gustaría saber si esto llega a los infantes. De eso se trata, Ana. Justamente una de las trabas, una de las murallas culturales que representa el régimen fanático del Islam, encabezado por los talibanes, consiste en la privación de derechos de las mujeres y de las niñas, porque la mujer, como te decía al principio, está reducida, está confinada al hogar como una simple doméstica, porque se considera que la mujer es un ser de categoría inferior, de categoría secundaria, que debe estar sometida a la voluntad del hombre. Esta situación fue contenida, fue detenida, fue modificada en el marco de la revolución de Saúl, pero una vez fueron derrocados los socialistas y se restauró la República Islámica, encabezada por el régimen que surge tras la caída en el 92 del régimen socialista, va a establecer estos elementos. Los talibanes entonces tomarán el poder en el 96, en 1996, y la resiedumbre en contra de los derechos de las mujeres fue mucho más acentuada, viéndose suspendidos estas privaciones a raíz de la caída del régimen talibán en el 2001, cuando los Estados Unidos ocupan el país, hasta hace pocos días, hasta la semana pasada, en que vimos escenas dantescas de estadounidenses, soldados
norteamericanos que intentaban huir a cualquier precio, tomando cupos inexistentes en los aviones para escapar de la furia, del fanatismo y de la sed de venganza de los talibanes. Esta es una guerra lesionadora, es una guerra para no olvidar, que deja una laceración tanto en el cuerpo como en el alma de los que participaron en ella, sobre todo tanto de soldados estadounidenses y de otros países que formaron parte de la misión de la OTAN en este proceso, como de los propios soviéticos, de los propios rusos. Y en esto tenemos que desmitificar algunos elementos. ¿Por qué debemos desmitificar el papel de los rusos, de los soviéticos en aquella guerra? Se habla de una invasión rusa en Afganistán en 1979. No hubo tal invasión. Lo que pasa es lo siguiente: desde que triunfa la revolución de Saur, la revolución socialista, para restaurar los derechos del pueblo afgano y dar dignidad al pueblo afgano, los Estados Unidos empezaron a instigar a través de la CIA, comenzaron a armar los grupos insurgentes. De ahí surge Al-Qaeda, de ahí surge el 11 de septiembre, justamente, de ahí surge Bin Laden, que era tenido como un aliado, como una figura muy querida, y luego pues lo patearon, luego lo asesinaron, luego lo fusilaron. Pero esos monstruos, los talibanes, los de Al-Qaeda, fueron grupos militares armados desde los Estados Unidos por la CIA y los organismos de contrainsurgencia de los Estados Unidos, justamente para derribar el régimen socialista de Nur Mohammad Taraki. Finalmente encabezó la caída de la quiebra de este sistema, de este modelo. Este presidente, Nayib Jalá, parece que se llamaba, se negó a firmar un pacto con la CIA y Pakistán para pacificar el país bajo condiciones indignantes, bajo condiciones desventajosas para las libertades. Y al negarse a firmar este pacto, fue llevado a la horca, al igual que han hecho con los demás gobernantes que se resistieron a aceptar la voluntad incondicional de la CIA y del Pentágono, como fueron Muammar el-Gaddafi, que fue fusilado, como fue Saddam Hussein, que también fue ahorcado, entre otros que han corrido la misma suerte. En definitiva, la Unión Soviética ingresa a Afganistán en 1979 a raíz de una solicitud que le hicieron los socialistas como una forma de contrarrestar, como una forma de contener la agresión que venía desde los Estados Unidos a través de los grupos de contrainsurgencia que esto venían armando. Y cuando se desinfla la Unión Soviética, cuando cae la Unión Soviética a raíz de la política de Gorbachov, de la perestroika y la glasnost, la democracia y la transparencia, que se inauguró a partir de febrero de 1989, con la caída de la Unión Soviética en 1991, con el muro de Berlín. Entonces se debilitó la resistencia de los afganos, de los socialistas afganos, de las milicias y del ejército afgano en contra de los estadounidenses. Fue por eso que este régimen afgano solo duró un año después de la caída del régimen soviético, pero una enseñanza y un desmentido de que este régimen no estaba sostenido solo sobre la base de la incursión de la Armada Soviética, es que se mantuvo incólume, se mantuvo vigente, se mantuvo resistiendo
después de la retirada de los soviéticos, de manera que era una revolución popular que, sostenida por un ejército revolucionario que había surgido tras la revolución de Saúl, más las milicias socialistas, lograron prolongar el proceso de resistencia hasta que se pudo. Una vez las fuerzas soterradas que movían los hilos de los talibanes, pues se robustecieron, se consolidaron, entonces este régimen cayó, sí, hasta que en el día de la retirada, la semana pasada, de las tropas estadounidenses, tuvimos una estampida, vimos una huida frenética de los estadounidenses que, conociendo el territorio en el que estaban, sintieron la necesidad de escapar a cualquier precio. En Afganistán solo venció Rambo, solo venció Sylvester Stallone, pero hay que concluir en que la guerra de Afganistán, quien la pierde son los Estados Unidos. Pierde Estados Unidos, pierde el pueblo afgano, y hasta ahora gana el fanatismo religioso, gana el Islam, gana la intolerancia, gana la injusticia, gana el oprobio, gana esta visión inquisitorial del poder medievalista, del medievo, que predomina en la actualidad. Ojalá y el pueblo afgano restaure su capacidad, restaure sus posibilidades de darse un régimen social socialista, de derecho, que le garantice vivir en paz, en libertad y en respeto pleno de los derechos humanos. Así es. Bueno, ya con todo esto que hemos aprendido hoy, yo soy una que aprendí algo y voy a investigar un poquito más sobre Afganistán, muy importante. Es necesario investigar la vida sí, de este conocer, pueblo. Esto claro, nos nutre, esto nos ayuda a avanzar. Así es. Damos la gracia a José Vázquez, el historiador, por estar hoy aquí con nosotros como de costumbre. Y yo no había asistido los viernes nunca, pero voy a tratar de estar aquí los viernes ya, para gracias, yo seguir nutriendo. Me encanta la historia, muy importante. Y este tema de Afganistán nos ayuda, y vamos a pedirle a Dios sobre esto, porque yo que he estudiado un poco la Biblia, sé que esto viene desde la historia de la Biblia, es así, de Ismael y esas personas por ahí. Es así. Entonces, vamos nosotros a continuar aquí con nuestro programa. No lo vamos a despedir porque todavía falta tomarme mi foto y estas cositas gracias, aquí. Gratificante, Ana. Sí, encantada de estar aquí, compartir este momento con usted. Vamos nosotros a continuar con lo que es el corte del presidente Abinader, donde habla de la infraestructura en todo el territorio nacional, y el segundo corte sobre la salvación del año escolar, donde él se refiere a esto. Ya con estos dos cortes que lo vamos a dejar ahí, nos vamos nosotros a despedir de ustedes hasta el próximo lunes. Vamos a despedir de ustedes por hoy, y estaremos con ustedes nuevamente el lunes, con todos ustedes, pidiéndoles que tengan un hermoso fin de semana junto a todos sus seres queridos, que vamos a cumplir con la vacuna, los que no han asistido, que vayan y se pongan la primera y la segunda dosis, y el reforzamiento a los que la tenemos la primera y la segunda. Vamos a guardar el debido distanciamiento social, vamos a usar nuestra mascarilla, y vamos este fin de semana sobre todo a ser felices. Bye bye. Excelente.